Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con el profesor Óscar Osorio, autor del libro Un largo invierno sin promesas. Profesor, háblenos de dónde surge el título de este libro. Una crónica de la que seguramente te voy a hablar luego, habla sobre un viaje que yo hice a Washington. Y previo a ese viaje estaba en mi casa trabajando en mi tesis de doctorado cuando vi por la ventana que había una ardillita por allí recolectando unas semillas, y eso me hizo surgir la imagen de que la ardilla estaba recolectando esas semillas para el invierno, con la promesa feliz de la primavera. Y como estaba tan embebido en las tristes noticias que cada mañana leía en el periódico sobre mi país, pues me surgió la imagen de que Colombia es un largo invierno sin promesas. La imagen está tal cual en la introducción a esa crónica del viaje a Washington, y la tomo para el libro porque en gran medida creo que es una imagen muy potente sobre este país, que muchas veces nos genera la idea de que estamos en un largo invierno sin promesas. El otoño había acercado las últimas hojas de los árboles y postreras bandadas de pájaros migraban al cálido sur. Yo revisaba las noticias de mi país, ejercicio doloroso que repito cada mañana con desesperación y desconsuelo, y me detuve en un informe sobre la monstruosa estafa de las llamadas pirámides, esa nueva vergüenza nacional. Irritado por el cinismo del gobierno, la bellaquería de los abogados, la maldad de los timadores, la estupidez de la gente, la actitud de los periodistas, cerré la página web con la dolorosa certeza que desde hacía años en Colombia una noticia peor tapaba la mala anterior sin que ninguna lograra ser plenamente procesada. Sí, el tsunami informativo impide cualquier comprensión cierta de los hechos y nos condena a la repetición autista de nuestras tragedias. Levanté los ojos del computador y observé, a través del doble vidrio de una de las ventanas del apartamento que he rentado desde hace unos meses en New Jersey, los árboles desnudos, las hojas muertas sobre el césped y el cielo plúmbeo que anunciaba los duros meses del invierno. A escasos 5 metros, una ardilla atesoraba la última semilla con la promesa feliz de la primavera, y tuve la sensación amarga de que Colombia es un largo invierno sin promesas. La ardilla se perdió con su preciada carga tras las altas ramas de un árbol al momento que repicó el teléfono. ¿Cuántas crónicas encontramos en este libro y en torno a qué temática giran? En este texto he recogido seis crónicas y giran en torno a distintas temáticas. Digamos que las historias que hay de fondo son diversas, tienen que ver con cosas que me ocurrieron en el momento mismo de la escritura de los textos, pero hay una doble línea que une las 6 historias, y esa doble línea es, por un lado, mi pasión literaria, es decir, siempre hay referencias a aquello que estoy leyendo, investigando, trabajando, o a un seminario que voy, en el que participo como ponente, como lector, es decir, siempre está esa línea de mi pasión por la literatura como una constante, y en paralelo una segunda línea que también ha mantenido toda mi vida, pero que es evidente en estas crónicas, y es mi preocupación por el país. Buena parte de mi trabajo como académico, de mi trabajo como creador, de mi ejercicio docente, tiene que ver con esa doble instancia. Estas 6 crónicas tienen ese paralelo constante, pero cada una responde a una circunstancia en particular. Entonces, por ejemplo, la primera, que se titula José del Monte y la crónica, fue la primera incursión en el mundo maravilloso de la crónica, y fue un seminario que se dio aquí por el periódico La Palabra en el año 97, y a partir de eso escribimos una crónica sobre ese seminario que giraba en torno a la crónica, y esa crónica se tituló José del Monte y la crónica, porque había un personaje por allí rondándonos que nos pareció muy simpático. La segunda crónica se titula Un escritor globalizado, la escribí en el año 2004, y fue a propósito de un seminario que hubo en la Universidad del Valle sobre el tema de literatura y globalización. Yo estaba investigando el tema de la literatura y la violencia desde hace unos años, y bueno, se articulaba profundamente con el tema de la globalización. La tercera crónica se titula Variaciones sobre el pesimismo. Es una crónica que me resultó como una especie de oasis. Yo estaba
sumergido en mis labores del doctorado en Nueva York. Yo vivía en New Jersey. Y en medio, digamos, de este agobio por tantas tareas académicas, me llamó un primo y me dijo que me invitaba a Washington para que fuéramos a un seminario sobre Roberto Bolaño, que es un escritor, digamos, que tiene una constante fundamental en su literatura, y es que es un escritor muy pesimista. Y me fui a Washington, y en Washington hubo un momento que fue como muy intenso espiritualmente para mí, que fue el momento cuando estuve en la Casa Blanca. Porque Barack Obama llevaba 2 semanas de haber ganado las elecciones, y fue muy impactante. Todo Washington fue construido por esclavos negros, ¿no? Digamos que, cuya vida se hizo miserable construyendo esa Casa Blanca. Y a mí me pareció como un momento muy intenso de la historia, que aunque Barack Obama no era descendiente de esclavos, sí lo eran su esposa y sus hijas, que esos descendientes de esclavos ahora sean los inquilinos de honor de la Casa Blanca. En esa crónica cuento cómo James Valderrama y yo escribimos La mirada de los condenados. La mirada de los condenados fue un libro que publicamos en el año 2003 y es una novela real o una crónica literaria, o como quiera llamársela. Y en esa novela real o en esa crónica contamos los sucesos que ocurrieron en el año 84 en Cali, cuando 3 sujetos entraron a las instalaciones del Diners, redujeron a las personas que había allí, luego las fueron subiendo al segundo y al tercer piso, las fueron apuñalando y luego las remataron. Eso fue una orgía de sangre que duró 4 horas. Al día siguiente capturaron a 2 de los muchachos, un chico de 21 años y otro de 18, que resultaron ser, según los vecinos, unos buenos muchachos de barrio. Ese suceso de Diners, que ocurrió el 3 de diciembre del año 84, fue tremendamente conmovedor para la ciudad. Y durante 5 años hicimos un trabajo de investigación en profundidad, visitamos todas las familias de los sobrevivientes, las familias de las víctimas fatales, estuvimos conversando con los asesinos, con los familiares de ellos. Hicimos un trabajo de investigación en profundidad, lo que Norman Sims llama la inmersión. Nos sumergimos, como creo que nadie más lo había hecho en ese acontecimiento, y escribimos La mirada de los condenados. Fue mi primer trabajo en serio dedicado a este género del periodismo literario que me interesa tanto. Itinerario del dolor. Cuando yo regreso de Estados Unidos, donde había hecho mi tesis de doctorado, precisamente sobre el tema de la literatura y la violencia en Colombia, concentrados en la literatura del narcotráfico y el sicariato. Y entonces, revisando, digamos, qué era exactamente lo que yo quería decir en ese encuentro, caí en cuenta de que durante más de 2 décadas había estado dedicado a trabajar el tema de la literatura y la violencia en Colombia, que había publicado 4 o 5 libros, más de una decena de ensayos sobre eso, académicos, y había publicado una novela, un poemario y la crónica esta de Diners. La pregunta que siempre me habían hecho y que, digamos, me dieron ganas de contestar es: ¿por qué esa obsesión por la literatura de la violencia en Colombia? Es decir, ¿por qué me repetía tanto? ¿Por qué todo el tiempo estaba girando sobre ese mismo tema, la literatura y la violencia? Cuando finalmente esa es una literatura desprestigiada, es una literatura que se mira por encima del hombro en la academia, es una literatura que incluso se despacha sin leerse. Entonces me puse a contestar esa pregunta y terminé construyendo una crónica en la que hablo de mi pasado, de mi infancia, del pueblo donde viví, pero a la vez hablo de Colombia y hablo de la violencia en Colombia, los actores protagónicos de esa violencia, las experiencias de esta sociedad, pero mis experiencias, y termino haciendo eso, un itinerario del dolor, básicamente con la idea de fondo de que finalmente no es que yo elija hablar de la violencia, es que vivo en un país que eligió la violencia. Es decir, tenemos una marca de la violencia en nuestra manera de relacionarnos con el otro, nuestro tejido social, las relaciones que construimos entre nosotros, con las instituciones, son relaciones erosionadas por la violencia. Y la última crónica se llama Lectura inacabada en clave de pájara pinta. Es una crónica que escribo especialmente para un homenaje que le hicimos al Velocidad Ángel, que organizamos en la Escuela de Estudios Literarios. Y escribí un texto en el que hablo de mi lectura de La pájara pinta. Yo la primera lectura que hice de esa novela la hice cuando tenía 17 años.
Entonces muestro qué va entre la lectura de los 17, luego la lectura de hace unos 12 o 13 años y luego la lectura de ahora, y muestro cómo la evolución mía como lector de esa novela se parece mucho a la evolución que ha tenido la crítica literaria sobre Álvaro Lucía Ángel y que le ha terminado dando un lugar importante en las letras colombianas. Entonces muestro mis errores de lectura que fueron los mismos de la crítica, luego mis aciertos, que es cuando también la crítica comienza a tener aciertos, y la lectura final de ahora, que pues, es una lectura que finalmente queda abierta porque Álvaro Lucía se está leyendo cada vez más por la academia, cada vez con más fuerza. Todos los días aparecen tesis de pregrado, artículos académicos, tesis de maestría, tesis de doctorado, sobre todo en el extranjero, especialmente sobre Estaba la pájara pinta, pero también ya sobre Misia Señora y de pronto sobre Dos veces Alicia y algunos otros textos. Y pues yo tengo el gusto de haber publicado en el año 2003 un texto que se titula Historia de una pájara sin alas, en el que hago una lectura desde la semiótica y la sociocrítica de esa novela. Y los críticos posteriores han reconocido que esa lectura que yo hago es una lectura que ilumina la arquitectura narrativa de La pájara pinta, y doy unas claves de lectura que son muy interesantes. Imágenes, símbolos e íconos de la muerte. Cementerios católicos republicanos en el Valle del Cauca. Una memoria que debe ser preservada. Coordinadora Ángela María Jiménez. El objetivo de resaltar los valores de los cementerios vallecaucanos es crear, a través de su contemplación o de su recreación estética, el escenario para retejer lazos con el pasado, con nuestras raíces, con nuestra memoria. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Miradas oblicuas. Compiladores Hernando Urriago y María Mercedes Ortiz. Michel de Montaigne, al publicar en 1580 sus ensayos, dio nacimiento a un nuevo cauce de expresión que resultó inclasificable dentro de los géneros literarios. Incluso hasta hoy, nació el ensayo como producto de los ires y venires de la filosofía y la literatura, de los coqueteos entre la retórica y la poética. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
en estas 2 décadas permanecen, digamos, unas condiciones en mi vida académica y de escritor, que es esa pasión por la literatura que siempre está buscando reflexionar sobre el país. Entonces, cuando yo recupero estas crónicas y comienzo a trabajarlas, pues lo primero que constato es eso, ¿no? Que ha habido un interés constante que no ha disminuido con el tiempo y eso me parece muy rico. Eso es lo primero. Lo segundo es, me encontré muchas cosas, digamos, en esos primeros textos que me hicieron pensar que efectivamente se iba uno, digamos, evolucionando en su proceso como escritor y en su capacidad de una mejor artesanía en la textura prosística de los textos, ¿no? Publicado libros que yo considero que son importantes en el panorama del estudio de esas literaturas. Más allá de estas crónicas, estos últimos textos que he publicado son textos más densos, más rigurosos, que proponen mejores claves de lectura sobre esa literatura. Así que también creo sentir un avance como lector de sus textos. En algunos textos que he leído hay autores que han planteado, por supuesto, han mostrado cómo hay una mirada, que considera que esa literatura de la violencia es una literatura deleznable. Y en gran medida hay cierta realidad en esos juicios. Cuando uno examina la literatura de la violencia de los años 50 en Colombia, pues realmente ahí hay unas pocas cosas que tienen un valor literario y otras muchas que tienen un gran valor testimonial, es decir, como documentos son importantes, pero sus hallazgos literarios no son muchos. El valor literario fue negado rotundamente por figuras tan importantes como Gabriel García Márquez, por ejemplo, que también escribe novelas de la violencia, ¿no? Todas las novelas de la violencia son malas, lo dijo Juan Gabriel Vázquez en un ensayo mucho más reciente. Es decir, hay un juicio reiterado que condena la literatura de la violencia como una mala literatura, ¿sí? Sobre todo la violencia de la literatura de los años 50. Y eso tiene que ver con que en el Frente Nacional, en el año 58, que se hacen los acuerdos del Frente Nacional para, supuestamente, en el papel, pero todos sabemos que es una de las grandes mentiras de estas oligarquías, digamos, resolver el tema de la violencia de los años 50. Y ese acuerdo nacional decidió silenciar la memoria de la violencia. Es una decisión tomada, y entonces, por ejemplo, textos como el de Omaña Luna y Fals Borda, que es el texto más importante que se escribió en los años sobre la violencia, fue un texto deslegitimado por la academia misma. A pesar del valor de ese texto, hubo reacciones en contra, digamos, del valor científico de ese texto. Novelas como Marea de Ratas fueron recogidas y quemadas, novelas que hablan de la violencia. El caso de Alba Lucía Ángel, que es una de las crónicas que yo trabajo aquí, fue absolutamente desprestigiada a partir del premio de vivencias que le dieron a Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, que es la gran novela de la violencia, y eso tiene mucho que ver con lo que ella decía sobre este país. Es decir, una serie de mecanismos de censura, algunos muy sofisticados y otros menos sofisticados, fueron alimentando la idea de que esa literatura era una literatura deleznable, y eso ha pervivido, y todavía hay quienes te miran como un inferior académico porque estás trabajando el tema de la literatura de la violencia. No es un secreto, es decir, eso lo vive uno en la cotidianidad con sus colegas. Cada vez menos. Yo por lo menos creo que por el rigor de mis trabajos me he ganado, digamos, una especie de lugar en la academia y, digamos, hay cierto respeto por esos trabajos, pero sin duda, pues yo lo he sentido y además hay algunos textos críticos sobre la literatura de la violencia que dan testimonio de eso. Es una literatura mal evaluada. Museo Julio César Cubillos, Patrimonio Arqueológico de la Universidad del Valle. Autor Carlos Armando Rodríguez. Mediante la utilización del recurso visual, se explora las particularidades que caracterizan parte de la obra de los artistas de 11 culturas prehispánicas de nuestro país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Crónica, reportaje, radio y video. Compilador Kevin García. De los 70 años de vida de nuestra universidad, durante 40 se han destacado las iniciativas de la Escuela de Comunicación Social. Nacida en la Facultad de Humanidades, la escuela fue uno de los pilares para la creación de la actual Facultad de Artes Integradas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy Óscar Osorio, profesor de la Universidad del Valle, escritor, he publicado algunos libros. Mis primeros acercamientos a la literatura es a través de la tradición oral. En el pueblito donde yo vivía, en La Tulia, sobre todo los fines de semana, en el parque del pueblo había gente que llegaba a contar historias y nos reuníamos los muchachos ahí, historias fantásticas, leyendas, que la patasola, el man, etcétera, etcétera. Digamos que por ahí comienza mi relación con las historias, ¿no? Mi papá era profesor en el pueblito, en La Tulia, y entonces se organizaba una cosa que llamaban los viernes culturales. Y en esos viernes culturales siempre se leían cuentos o se cantaba, sobre todo se declamaba mucha poesía. Entonces por ahí se fue afianzando el gusto. Yo de hecho comencé a participar en esos viernes culturales declamando algunos poemas y ahí surge, digamos, mi interés por la literatura. Mi familia es una familia que ha estado siempre alrededor de la literatura y luego pues entro a la universidad y aquí ya se vuelve un poco más profesional el asunto. Hay una lectura un poco más consciente de la tradición literaria, más racional. Yo venía escribiendo poesía desde el bachillerato, entonces comienzo a meterme en los talleres de poesía, a tratar de mejorar los textos, a tener una visión más consciente del hacer literario, del oficio de la escritura. Desde la academia, con la literatura, ha estado orientada en los últimos años a investigar el tema de la literatura y la violencia, que es un tema que a mí me ha preocupado sustancialmente. Ahora, el panorama literario en Colombia es muy prolífico, hay muchísima gente interesada en contar historias, en hacer poesía. El primer libro que yo publico es un poemario que se llama La balada del sicario y otros infaustos, y es un libro de poesía que intenta mostrar este país en las distintas manifestaciones de la violencia, ¿no? Son como estampas e historias en las que se describe, se cuenta lo que está ocurriendo en el país, en la violencia en múltiples niveles. El segundo texto que yo publico es un
Es un ensayo sobre la novela de Alba Lucía Ángel, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, se titula Historia de una pájara sin alas, y es un texto eminentemente académico. El tercer libro que publico es un trabajo que para mí ha sido una fuente de muchísimo placer, fue un trabajo muy complicado, pero que dio unos resultados muy satisfactorios, que es La mirada de los condenados. Es una crónica, un reportaje literario muy ambicioso en el que estuvimos 5 años con James Valderrama, y en el que contamos lo que ocurrió en el año 84 en las instalaciones de Diners Club, donde unos personajes entraron y mataron a unas personas allí y dejaron otras heridas. He hecho una gran experimentación, desde la poesía hasta la novela, pasando por el ensayo y la crónica. Pero digamos, mi orientación vital, fundamental en este momento y lo que yo proyecto hacia adelante es continuar en la novela.